Bien, ahí se está iniciando la grabación. Les comentaba, o les preguntaba, mejor dicho, de lo que vimos en la primer clase. Eh, digamos, a ver, la importancia de la administración financiera. Yo voy a decir algunos temas centrales. La importancia de la administración financiera, las funciones que puede tener el analista financiero. ¿Han tenido algún inconveniente? ¿Les quedó claro? ¿Tienen alguna duda? Pueden escribirme y de última yo habilito. Perdón. Con la primera parte no tenía problemas, yo al menos. Uh-huh. Como de costumbre, usted, yo digo que escriban y él tiene que ser. ¿Sabe a quién me hace acordar usted? Dígame. No. A ver, ¿ve el cantando usted? Agustín estoy hablando, ¿no? No, la verdad, jamás lo miré. No lo miró. Bueno. Si puede, por ahí en las redes sociales, porque fue tendencia, fíjese ayer en el Cantando lo que fue Esmeralda Mitre. Y es usted tiene que ser siempre el centro de atención. Lo mismo le pasó a ella. Al contrario, detesto ser el centro de atención. Bueno, entonces llámese a silencio y escríbame. Bien, el resto, más allá del chiste para Agustín, y que me dijo que, bueno, él al menos no había tenido problemas, si bien fue sencillo y fue una cuestión más de presentación y de esquema de cómo ver la materia, pero ¿alguien tuvo alguna duda? ¿Quieren que aclaremos algo o arrancamos con un tema nuevo? Me escriben si tuvieron algún problema y bueno, de ahí vemos si habilito micrófono o se los puedo resolver. Escríbanme, por favor. A ver, Juliano está escribiendo. Vamos a ver qué dice. ¿Se puede usar el micrófono? Se hace medio molesto escribir. Como hacíamos antes, usábamos el micrófono para hablar. Sí, por eso pregunto, a ver, escribimos cortito, ¿tuvieron alguna duda? No, sí o no, y de ahí, si hay alguna duda, habilito el micrófono porque si no, entramos a pisarnos unos al otro. Entonces, por eso entiendo que por ahí, y sobre todo si uno está desde el celular, es medio tedioso escribir, pero es una cuestión de orden. Por eso quiero saber si hubo algo, porque si no arrancamos con un tema nuevo. A ver, lo que pasa es que no tengo los nombres acá, pero... Santiago, habilita el micrófono, vamos a hacerlo así. Santiago, habilita el micrófono y dígame si tuvo alguna duda, por favor. No tuve dudas. Bien. Dai, calculo que es Dayana, ¿no? Habilita el micrófono y avíseme si tuvo alguna duda. Dayana Maldonado, ¿está? Hola, profe, sí, me anda muy trabada la computadora y no podía activar el micrófono. No, está bien. ¿Tuvo alguna duda? No. Bien, genial. Aileen. Sí, profe. ¿Tuvo dudas? No escuché lo que dijo. Que si tuvo dudas sobre la primera clase. Ah, no. Ok, perfecto.
Anto y Nostroza. Hola, profe. No, no tengo dudas. Genial. Micaela. Puede escribir de última, si no, Micaela, depende cómo le sea. Ah, ahí está escribiendo, bien. Juliano, puede activar el micrófono y dígame si tuvo dudas. No, está claro. Genial. Brisa. No, profe, no tengo dudas. Ok, perfecto. Janina. Hola, profe. No tengo dudas. Genial. Santiago Rusilot. Ya había dicho que no tengo dudas. Bueno, lo que pasa es que yo tengo otro. Santiago Maita. ¿Está? No, profe, yo tampoco, ninguna duda. Listo, genial. Dayana Crespo. No, profe, ninguna duda. Bien. ¿Y Camila? Hola, profe, no tuve ninguna duda. Genial, buenísimo. Entonces podemos arrancar con un tema nuevo. ¿Qué es lo que vamos a ver concretamente en el día de hoy? Particularmente vamos a ver cuáles son, digamos, a ver, los preparativos para poder realizar un análisis financiero de una empresa determinada. Y como yo les dije o les anticipé en la clase pasada, vamos a ver lo que es un análisis vertical y horizontal. Primero, que lo que necesitamos para poder realizar el análisis financiero es contar con los estados contables. El estado contable o los estados contables es el estado de situación patrimonial, el estado de resultado, el estado de origen y aplicación de fondo y el flujo de efectivo. Esto es los análisis en general. Nosotros particularmente en esta primera parte nos vamos a basar o vamos a utilizar los estados contables de situación patrimonial y de resultado. Después, por ejemplo, para el caso del BAN y de la TIR, utilizaremos los flujos de fondos proyectados o el flujo de efectivo de caja y el estado de origen y aplicación de fondos. Pero para esta primera parte, que es tanto el análisis horizontal y vertical, como para la utilización de indicadores o ratios, nos vamos a manejar con el estado de situación patrimonial y el estado de resultado. Para recordar, el estado de situación patrimonial es el que yo tengo el activo, el pasivo y el patrimonio neto, y el estado de resultado son las ventas menos los costos y o gastos que pueda llegar a tener la organización y que me determinan la utilidad que yo he tenido en un ejercicio. Bien, teniendo en cuenta eso, y no vamos a retrotraernos mucho para atrás y saber qué es lo que es un activo, qué es lo que es un pasivo, qué es lo que es un patrimonio neto, qué son las ventas y demás, porque eso tuvieron un excelente profesor en la parte de sistemas de información contable, así que está más que claro esa situación. Sí, nos vamos a manejar con esa presentación. Lo primero que tengo que hacer es contar con los estados de situación patrimonial y de resultado. Después lo que tengo que tener presente es ser lo más objetivo posible. ¿Qué significa ser objetivo? No prejuzgar antes de tiempo. Frente a esto yo me encuentro con dos situaciones. A ver. Si yo miro los números, o todos aquellos que manejamos números, los números son fríos. O sea, a ver, si a vos te dicen que debes 100 pesos,
no te analizan, pero lo que pasa es que estuve enfermo, no me pagaron todo el sueldo, entonces recién este mes me voy a poner al día. Chau, te dice que vos debés 100 pesos y que tenés un déficit de 100 pesos. Los números son claros y son fríos. Entonces, frente a eso, yo no tengo que tener ninguna subjetividad en el análisis. Tengo que ser lo más profesional posible y dentro de esa profesión o dentro de la función que yo tengo, ser objetivo. Es decir, si yo tengo, es más o menos, mire, se lo hago con otro ejemplo, con cualquiera de ustedes, yo me puedo llevar bien, a ver, ¿con quién de ustedes me llevo bien yo? Conmigo. ¿Quién es? No, a ver, ¿quién es usted? ¿Quién es? A ver. Dayana. Sí, pero... Ah, por la voz. Usted es la que hacía las tareas de campo. Exacto. Bien. Bueno, eso es lo que usted cree. No me llevo bien con usted, pero bueno, supongamos. Bien, yo me llevo bien con el caso de Dayana. Viene a rendir la materia administración financiera. Y porque yo me llevo bien, le pregunto, no sé, 5 preguntas, y de las 5 preguntas no me responde ninguna bien, y le pongo un 4. Pero como me llevo bien, la apruebo porque me llevo bien o porque es simpática o que participó en clase. Pero yo estoy evaluando conocimientos. ¿Está? Por lo tanto, tengo que ser objetivo. Una cosa es, supongamos que yo sea amigo de Dayana, que nos llevamos súper bien, y todo lo que ustedes quieran. Cuando viene y yo le pregunto 5 conceptos o 5 consultas sobre la materia y no responde, tengo que desaprobarlo. Eso es ser objetivo. Lo mismo pasa en una organización. Por eso, por lo general, siempre, todas las funciones o los análisis financieros se contrata un asesor externo, que por lo general tiene que ver con una auditoría. Alguien de los que está acá que trabaja, ¿ha sufrido en algún momento, digo ha sufrido porque es un dolor de cabeza cuando vienen y le hacen una auditoría externa? Sí, una vuelta. ¿Usted? Que están como una semana. Sí, depende de la magnitud o qué es lo que busquen. Sí. A ver, yo dentro de mi actividad he tenido auditorías que son de un día, porque vienen específicamente a buscar algo concreto, y he tenido auditorías que han durado 6 meses. Ejemplo de la FIP, por ejemplo. O sea, a ver, depende de la magnitud y depende de qué es lo que busquen. En este caso, por ahí, digamos, la información yo la puedo manejar desde casa o desde la otra oficina. Es más una cuestión de análisis, es recabar y ordenar información, como hacíamos con estadística. Primero busco toda la información y después lo que hago es ordenarla para lograr una información. Pero aparte de Dayana, ¿alguien más ha sufrido alguna auditoría? Ninguno. Bueno, a ver. A Micaela era... ¿Micaela? Que no le andaba el micrófono. Amagó, pero a ver, ¿está escribiendo? No. Bueno, ok. Eso que entonces Dayana no me va a dejar mentir, que es lo que vienen son personas que son externos y le preguntan, analizan, retiran información, anotan, etcétera, etcétera. Y vuelvo a repetir, dependerá de la magnitud de esa auditoría el tiempo que estén. Por lo general, como son objetivos, no tienen vinculación con empleados, con jefes, con lo que sea, entonces el informe, que es lo que carece de subjetividad. Al contrario, es lo más objetivo posible. Es más o menos una auditoría, es como si yo les diera clase y vinieran 3 profesores que no los han tenido ustedes, tomen el programa y le entren a consultar sobre tal o cual tema. ¿Sí? Es más o menos eso. Entonces, no tienen la objetividad. Bien. Más allá de preparar y ordenar los datos, tengo que tener en cuenta que por ahí, dependiendo sea el caso, debo tener apertura de información. Ustedes se recuerdan cuando veíamos sistemas de información contable, yo
particularmente les decía que puedo tener, si se recuerdan, voy a intentar recordar el mismo ejemplo. La cuenta caja, ¿se acuerdan que yo les decía? Dentro de la cuenta caja yo puedo tener dinero en efectivo, moneda extranjera, cupones de tarjetas de débito, cupones de tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Ahora, si yo lo tengo todo metido en una bolsa, ¿sí? Y venía la persona y decía, che, dame 1.000 pesos porque tengo que ir a pagar la boleta de la luz, ¿sí? Resulta que dentro de esa caja no tenía 1.000 pesos en efectivo, tenía 300 de pesos en plata, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Tenía por ahí distorsionada la información y eso iba a un plan de cuentas. ¿Se recuerdan eso? Sí, yo me acuerdo. Bueno, buenísimo. Entonces acá es donde vemos que por ahí la empresa puede tener el rubro caja y yo lo que necesito para hacer mi análisis concretamente es saber qué es lo que hay dentro de esa caja. ¿Está? Ni más ni menos. Para, vuelvo a repetir, ser objetivo. Una vez que tengo digamos, utilizado o tengo ya toda la información, es donde realmente empiezo a hacer el análisis. Y acá el análisis se separa en varios pasos. Primero, dentro de esa preparación, yo lo que hago es armar, dependiendo sea el caso, un análisis vertical, un análisis horizontal y después realizo indicadores. Los indicadores, ya los vamos a ver, se dividen en grupos y cada grupo tiene indicadores específicos. Ejemplo, el económico, el financiero, el de endeudamiento. ¿Está? Entonces, dentro de eso, si yo quiero analizar el endeudamiento de una persona, voy a tener 3, 4, 5, 10 indicadores específicos de ese rubro en particular. Si yo quiero ver la liquidez, tendré el análisis de 3, 4, 5, 10 indicadores que me van a permitir analizar específicamente ese punto. Y lo vamos a ver dentro de un ejemplo. Cuando yo hago el análisis vertical, lo que yo quiero es ver la participación que tiene cada ítem o cada rubro dentro del rubro genérico. A ver, para hablarlo en un idioma más criollo. Caja forma parte del activo. ¿Está? Como un subgrupo del activo, yo tengo el activo corriente y el activo no corriente. ¿Se recuerdan cuál era la diferencia entre lo corriente y lo no corriente? No, yo no me acuerdo. ¿Ninguno se acuerda? Agustín, ahora que puede participar, ¿usted no se acuerda? Era cuando el activo se podía hacer en menos de 12 meses, cuando eran corrientes, que se podían convertir en dinero. Ajá, ahí va queriendo. ¿Agustín me escucha? Bien, no importa. A ver, un poco lo que dijo Juliano, particularmente tiene que ver con eso. Lo corriente tiene que ver que en un periodo, en el corto plazo, ¿y por qué tomo 12 meses? Porque es el año calendario y un balance se hace por año calendario o con 12 meses. Lo que yo busco es ver cómo hago líquido, cómo hago dinero en efectivo, el activo que yo tengo. Entonces, todos aquellos activos que yo puedo hacer con ellos, convertirlo a dinero rápidamente, son más corrientes que aquellos que me cuestan un poco más. Por ejemplo, si yo tengo un automóvil por ahí o un inmueble, por ahí me va a costar mucho más venderlo que si es, no sé, o hacerlo dinero en efectivo, que si es el banco. ¿Sí? Entonces, yo vuelvo a repetir, dentro del activo, yo tengo que son los bienes y derechos, ya que está por las dudas. Bienes y derechos que tiene la empresa, yo lo que tengo particularmente es un activo corriente y un activo no corriente. En el análisis vertical, yo lo que hago es ver qué porcentaje de ese activo corriente
forma parte del total del activo. Es decir, a ver, vamos a ir y después yo se los muestro, comparto la pantalla para que lo veamos con numeritos. Si yo tengo dentro del activo caja, banco, mercaderías, rodados, muebles y útiles y patente. Supongamos, dentro del activo corriente tendría caja, banco y mercadería, ¿sí? Y dentro del activo no corriente, inmuebles, marcas y patente y demás, como activo no corriente. Yo lo que quiero ver, todos forman parte del activo, pero ¿qué porcentaje corresponde al activo corriente del total del activo y qué porcentaje corresponde al activo no corriente del total del activo? ¿Sí? Y a su vez, teniendo en cuenta el total del activo, ¿qué porcentaje corresponde al activo de caja, de mercadería, de rodados, etcétera, etcétera? ¿Para qué me va a servir esto? Ni más ni menos para poder ver, como yo dije, la situación, la situación financiera de la empresa. Supongamos, si yo tengo que caja representa el 1% del activo, banco representa el 3% del activo, mercadería representa el 5% del activo, inmuebles representa el 70% del activo, ¿qué significa? Que si bien yo tengo respaldo, pero en el corto plazo voy a tener poca posibilidad de hacerlo líquido. ¿Se entiende? Sí. Bien. Voy a compartir pantalla para que veamos una situación de esto que yo les estoy explicando, particularmente del análisis vertical. Díganme si lo ven, por favor. Sí. Sí, se ve. Se ve. Bueno, genial. Miren, yo les decía, nosotros tomamos el estado de situación patrimonial. Acá yo tengo lo que es el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Lo que yo miro es el activo circulante o corriente, es lo mismo. Fíjense que en este caso, a ver, vamos a aumentar un poquito por las dudas, a ver si se ve mejor. ¿Ahí se ve mejor? Sí. Bien. El activo circulante o corriente, fíjense que representa el 75,16% del total del activo. ¿De dónde sale eso? Los 9.864.000 sobre los 13.124.000. ¿Está? Y el activo fijo o no corriente representa el 24,84. Es decir, que si yo rápidamente miro esto, digo, la empresa se encuentra, digamos, en una buena situación, ¿sí? Ahora, yo dentro de esto, ¿qué es lo que quiero ver? Si miramos y hacemos una cuentita rápida, vamos a ver caja y banco, ¿sí? 25, 21, 9, 14. Si yo eso lo divido perdón, metí mal el dedo. Si yo los 2.521.914 que tengo en caja y banco lo divido por el total de activos, los 13.124.309, y lo multiplico por 100, a mí me va a dar 19,22%. Bueno, puede estar redondeado, ¿no? Porque eso, como yo les digo, siempre depende de cómo vaya redondeando. Pero en este caso da 19,22%. ¿Qué es lo que implica? Que del total del activo, de estos 13 millones y pico, estos 2.521.000 representan el 19,22%. ¿Está? Si yo quiero, acá fíjense que yo les decía, voy a buscar una apertura de información. El rubro es caja y bancos. Ahora yo quiero saber cuánto
de estos 2.521.000 hay en caja y cuántos hay en bancos. Acá es donde yo hago una apertura de información. ¿Qué es lo que implica? Que esta empresa, ¿sí?, lo que hace particularmente es tener todo el dinero metido en el banco, o sea, no maneja efectivo en su empresa. Ese es un primer análisis. ¿Se entiende? Sí. ¿Está? Fíjense, esto es a priori, vuelvo a repetir, el primer análisis que uno hace. Así lo hago con cada uno de los rubros. Si yo acá quisiera, tengo caja y banco, cuentas por cobrar, inventario. Siempre que hablo de inventarios hablo de mercadería. Les aclaro porque, bueno, es un rubro genérico, nada más. Pero yo acá les hablé hace un ratito que lo que hago es tener apertura de información para ordenar esto. ¿Por qué? Porque caja y banco yo puedo tener, por ejemplo, supongamos que en este caso fuera al revés, que tuviera mucha plata en caja y poca plata en bancos. ¿Qué me dirían ustedes al respecto? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Tiene alguna incidencia? ¿No? ¿Daría plata que la tuviera en efectivo, que estuviera en el banco? ¿Sería lo mismo? ¿Qué opinan? ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha, pero no sé. No sabe. Mire, a ver, si yo tengo la plata en caja, la tengo, digamos, tengo poca plata en el banco, yo puedo inferir de que si te entran a robar, te llevan todo el efectivo. ¿Está? Entonces tengo poca seguridad. Si yo tengo la plata en el banco, tengo más seguridad de que de última, si me entran a robar, se van a llevar, no alcanza al 1% del total de mi activo. ¿Se entiende? Sí. Por ejemplo, a eso me refiero con esos pequeños análisis que uno hace, ¿sí? Por ejemplo, vamos a otro análisis, vamos a las cuentas por cobrar. Acá, ¿qué es lo que yo particularmente tengo? El rubro más importante son créditos a socios, son anticipos. Es decir, que esos créditos que yo le he dado es plata que está en la calle. La plata que está en la calle representa el 29,36% de mi activo, ¿sí? Es decir, si yo miro 3.853.000 pesos, están en la calle. ¿Qué es lo que yo podría analizar acá? A ver, tendría que pedir una apertura de información para ver el grado de morosidad que tiene la empresa. Porque si esa plata está en la calle y yo no la estoy cobrando, ¿sí?, acá estoy mintiendo en cierta manera con una buena situación que no es correcta. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí. Si yo miro, vamos a otro tema. El caso de inventario, acuérdense que yo tenía acá inventarios / mercadería, ¿no? Es lo mismo. Tengo los insumos para café, insumos de saco, agroinsumos, ¿sí? Si yo miro, significa que tengo muchos insumos de café y lo que yo tendría que ver es, particularmente, un análisis. La rotación que yo tengo de café, si realmente merece tener tanto stock, porque por ahí lo que yo puedo hacer es bajar el stock, no tener tanto stock de mercadería porque es capital parado, ¿sí? Por ejemplo. Ahí está. Esos son los análisis que uno hace con estos numeritos que yo tengo acá, ¿sí? Yo rápidamente sé que las cuentas por cobrar es donde le tengo que prestar, dentro de mi activo corriente, las cuentas por cobrar es donde tengo que prestarle mayor atención. ¿Por qué? Porque representa casi el 40% de mi activo, ¿sí? Que yo tenga ese 40% para un lado o para el otro
¿sí? Que sea, a ver, que esto realmente lo cobre o no, implica mucha plata dentro de lo que es mi activo. ¿Sí? ¿Está claro? Está claro. Después si yo miro, Sí. fíjense, entre lo que son maquinarias, ¿sí? Maquinarias, equipos y herramientas, y lo que son edificios, ¿sí? Entre los dos me representan el 26,67%. Es decir, que yo tengo un 26,67% de activos no corrientes y que aparte, ¿sí? Van teniendo depreciaciones, es decir, que van perdiendo su valor. ¿Está bien? ¿Es lógico? Sí, a ver, porque si es una empresa, en este caso que es manufacturera, lógicamente que tengo que tener activos, digamos que no se hacen plata en el corto plazo. Necesito maquinarias, de última, tendré un local, un lugar para trabajar. Eso es el análisis. Yo lo que tengo que ver es que, como les decía, en este caso mi activo corriente representa el 75% de mi activo total. Si esto fuera al revés, que mi activo fijo fuera el 75%, estamos medio complicados porque tengo poco activo circulante y mucho en capital, digamos, parado. ¿Qué va a significar eso? Se va a traducir después cuando yo haga los indicadores, es que tengo una situación financiera mala, pero económica bien. ¿Por qué económica bien? Porque yo tengo el respaldo para poder hacer frente a mis obligaciones. Pero si vienen y vamos a ver acá, en el pasivo corriente. El pasivo corriente, ¿cuánta plata es? A ver, vamos a ver. Bueno. Si yo miro, el pasivo corriente representa el 43,21%. ¿Se imaginan que si esto fuera al revés y vienen y me reclaman los 5.600.000 y yo no tengo esos 5.600.000, significa que financieramente voy a estar mal? ¿Está? Tal vez tenga el respaldo para poder cubrir mi deuda, pero vuelvo a repetir, en este caso yo estoy medio complicadito. Si miramos acá, justamente fíjense, el activo corriente representa el 75,16% del activo y el pasivo, el total del pasivo, no solamente el corriente, sino el corriente y el no corriente, representan el 71,47% del pasivo más el patrimonio neto. Si yo les preguntara, ¿esta empresa está bien o está mal? ¿Cómo, profe? No entendí. Bien, vamos de vuelta. Si yo miro el activo, solamente el activo corriente de mi empresa, ¿sí? Es esta partecita de acá, los 9.864.309. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Bien. Y el total de mis deudas y obligaciones, que están compuestas por las corrientes y las no corrientes, representan 9.380.430.000. ¿Está? Mi pregunta es, ¿esta empresa está bien o está mal? No, está bien, o sea, le alcanza el dinero para poder pagar las deudas. Uh-huh. Lo primero... O sea, le va a quedar una ganancia, pero... Uh-huh. Primero fíjense qué es lo que yo les dije. Yo les dije el activo corriente, es decir, lo que yo rápidamente hago de dinero en efectivo, alcanza para cubrir todas mis deudas, independientemente de que sean a corto o a largo plazo. ¿Está? Entonces, yo ya sé que esta empresa, ¿sí? Rápidamente, financieramente está bastante bien. Si yo miro
lo corriente contra lo corriente, si vienen todos los deudores que yo tengo, que pensen dentro del año las obligaciones, y me dicen, che, tenés que pagar 5.600.000, yo tengo todo lo que tengo que cobrar o que es mío, en el corto plazo son 9 millones, o sea, a ver, estoy más que bien. Acá hice la salvedad contra todo el pasivo, ¿está? Tanto las obligaciones a corto plazo o deudas, como las obligaciones a largo plazo, ¿sí? Esos son los análisis que uno hace desde el punto de vista vertical. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que me va a implicar? Y acá es donde van a tener, desde ya les digo, algunas deficiencias que es lógico porque tiene que ver con la experiencia. Pero justamente acá es para conseguir esto que es la experiencia. Esto que yo les iba preguntando, por ejemplo, ¿qué pasa si la empresa tiene más efectivo que en el banco? Prestarle atención a los, digamos, la plata que está en la calle, ver cuáles son los activos que están inmovilizados. Todo eso es lo que normalmente se conoce como la función que vimos en la primera clase, la función del responsable de la parte financiera de una empresa. ¿Está? Eso es lo que hace. Y ese es el análisis que debe hacer para ver particularmente el estado. Esto, todavía ustedes fíjense que yo no he sacado ningún tipo de indicador, ya sea financiero, ya sea de endeudamiento económico. Yo no he sacado absolutamente nada. Simplemente lo que hice fue ordenar la información y, como yo les mostré acá, realizar una apertura de información. Esta apertura de información puede o no ser necesaria y puedo o no tener acceso a esa apertura de información. Recuerden que hay algo que se denomina cultura organizacional. La cultura organizacional implica, entre otras cosas, cómo los directivos o dueños de la empresa quieren que vos sepas o no de la empresa. Si vos llegás a una empresa y decís, che, pero yo necesito que me digas cuánto hay en caja y cuánto hay en banco. No. A ver, el rubro es caja y banco. Listo, no podés hacer esta apertura de información. Pero lógicamente se va a ver afectado el análisis que yo haga de la información. ¿Está? ¿Se entiende? Sí. 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 Acá es donde les va a costar, en cierta manera, hacer eso. Pero fíjense la importancia que tiene de tener una apertura de información. ¿Está? Si a mí me hubieran puesto caja y banco y me dicen esto, yo no sé si tienen el dinero en efectivo o el dinero en los bancos o está repartido. En este caso, evidentemente, que lo que hace la empresa es no manejar dinero en efectivo en la empresa. Todo, ya sea pagos o cobros, se hace en la cuenta bancaria. O si cobro en efectivo, automáticamente voy y lo deposito. ¿Está? Que puede ser una medida de seguridad. Por ejemplo, yo acá, si tuviera mercadería, si no sé en qué está compuesto la mercadería, yo no podría analizar la rotación. ¿Qué implica la rotación? Que por ahí, como creo que en algún momento también se los expliqué, si yo tengo alimentos que son perecederos, ¿está? Y alimentos que son no perecederos, los alimentos no perecederos no tendría problema. Pero aquellos que son perecederos, si yo no tengo una alta rotación, lo más probable es que se me vence el producto y lo tenga que tirar. Entonces, tener un alto nivel de inventario o una alta cantidad de mercadería de un determinado producto puede afectar mi rentabilidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí. ¿Les va gustando esto o no? Está bueno. Sí. Buenísimo. Vuelvo a repetir. Seguramente toda esta situación, a medida que vaya pasando, digamos, a medida que uno vaya haciendo ejercicio, va a ir, digamos, perfeccionando en cierta manera el análisis que va teniendo. ¿Sí? Lógicamente que también
tengo la parte de los resultados. Acá, esto que yo estoy marcando acá lo tienen en el cuadernillo. Esto particularmente, eso que estuve marcando recién está en la página 63 del cuadernillo. Y acá donde dice, bueno, el esquema, como les menciono acá, del estado de resultado es esto. Ahora vamos a ver particularmente lo mismo que vimos con numeritos, ¿sí? Con un estado de resultados, ¿sí? ¿Cuál es el que se lleva el 100%? Las ventas, ¿está? Porque sobre las ventas el que yo saco el estado de resultados. Ustedes fíjense, acá particularmente son las ventas y todo lo otro, ¿sí? Lo que hace es ir restando. Entonces, si yo miro, las ventas de café, en el caso de esta empresa, me representan el 90,91%, ¿sí? Y me determinan un margen bruto del 10,39%. Es decir, si yo miro y digo, che, mirá, estoy vendiendo mucho café, pero estoy ganando poco, solamente el 10%. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí. ¿Qué es lo que debería yo analizar acá? Pedir una apertura de información respecto de mis costos. Seguramente puede ser que tenga un costo laboral elevado, tal vez no esté comprando correctamente, no esté costeando correctamente, que si yo acá bajo 10 puntos se va a ver afectado netamente sobre mi margen de rentabilidad. ¿Está? Si yo voy al final de todo, fíjense que yo, las utilidades que a mí me quedan realmente después de haber vendido todo esto, que fíjense que yo vendí 23 millones de pesos, a mí lo que me queda son el 2,32%. Es decir, en cierta manera lo que estoy haciendo es viendo pasar el dinero. ¿Está? ¿Se entiende? Sí. Sí, se entiende. Bien, eso cuando uno se lo presenta a un dueño de una empresa, sí dice, pero yo estoy vendiendo, mirá todo lo que estoy vendiendo. Es impresionante lo que yo estoy vendiendo. Mi empresa factura 23 millones. Buenísimo, me encanta que facture 23 millones y también puede facturar 70. A mí yo voy y digo los numeritos fríos. ¿Sabés cuánta plata te quedó en el bolsillo? De los 23 millones que facturaste, 538.000 pesos. Yo les voy a sacar un numerito que ya les digo qué es. Si yo los 538.000, 538.550, lo divido por 12, significa que por mes, vamos a poner como si yo estuviera cobrando un sueldo, cobro un sueldo de 44.879 pesos. A ver, realmente, si yo miro, digo, che, un empleado de comercio casi está ganando eso. Y yo tengo a cargo que la empresa, los impuestos, tener personal, saber comprar, estar lidiando, abrir, cerrar, llevar contabilidades, etcétera, etcétera. ¿Vale la pena? Ahí es donde uno hace ese análisis que yo les estoy planteando. ¿Está claro? Sí. Sí, está claro. Buenísimo. ¿Alguno tiene alguna duda? Puede habilitar el micrófono. No, yo no. Se entendió bastante. El que se entendió bastante significa que se entendió todo o que se entendió más o menos. No, sí, se entendió. No tengo ninguna duda. No, porque si no, yo fíjese, usted sabe que yo tengo la motivación medio baja, entonces ¿qué es lo que hago? Las grabaciones después de las clases yo las escucho para decir yo quiero ser como ese tipo cuando sea grande. Ah, bueno. Entonces Claro. se entendió muy bien. Ah, ahí está, ahora sí, listo. Genial. No, a ver, esto, vuelvo a repetir, es el primer análisis que estamos teniendo respecto de la parte financiera. Hay algunas cosas importantes que me permiten ver ese análisis, como se lo fui mostrando en ese ejemplo muy sencillo.
Ver, por ejemplo, que la parte buena es que no tiene efectivo la empresa, por lo tanto te da cierta seguridad, que los activos corrientes respecto del total de deudas alcanzan a cubrirlas. Obviamente que si alcanzan a cubrir el total de deudas, las deudas corrientes obviamente que las pueden cubrir. También me permite, entre otras de las cosas, ver cuántos son mis activos que yo tengo en el largo plazo, cuánto representa el inmueble respecto de mi activo, ¿está? O, bueno, otros bienes de uso que pueden ser rodados, maquinarias, equipos de comunicación o de tecnología, independientemente de todas esas situaciones. También ver el caso de las deudas, qué tipo de deudas son, si me conviene o no me va a convenir cancelarlas, ¿sí? Si mejoro o no. Ver, entre otras cosas, cuando veíamos el estado de resultado, ver no solo centrarnos en el nivel de facturación, sino yo tengo una empresa y el objetivo de una empresa es el fin de lucro. En este caso, yo, fíjense, de todo eso que facturé, 20 y pico millones de pesos, solamente me queda el 2,30 y pico %. Me está diciendo que veo pasar la plata, ¿sí? Es decir, yo salgo el día de mi empresa con los bolsillos llenos de plata y salgo de ahí y entro a pagar. Voy, pago a uno, pago al otro, pago al otro, pago al otro, pago al otro, pum, pam, toda la historia. Cuando llego a mi casa me quedan 10 pesos en el bolsillo. Vi pasar la plata. O sea, ¿vale la pena mi esfuerzo? Entonces ahí, ese análisis o esa función del analista financiero, entre otras de las cosas, lo que hace es poder mostrarle con números cómo es la situación de la empresa y en dónde por ahí necesito tener apertura de información y también gestionar. ¿Está? Esto de gestionar implica decir, che, a ver, ¿estás comprando bien? Por ahí ustedes lo han visto en costos. ¿Saben lo que es el justo a tiempo? ¿El qué? El justo a tiempo o el just in time. No, nunca lo... No. ¿No se los mencionaron? No. Ajá. Bien. El justo a tiempo ¿sí? O el just in time, lo que hace particularmente ¿qué es? Es que en el momento que yo estoy dejando de tener materia prima para producir, se me carga nuevamente o me llega desde mi proveedor la materia prima. Está entonces, ¿cuál es mi tema? ¿Cuál es mi ventaja? Primero y principal, que yo no tengo stock de mercadería. Lo estoy trabajando todo totalmente sincronizado. El proveedor, o sea, yo tengo la mercadería en el proveedor prácticamente. No tengo que tener almacenamiento y no tengo un costo de almacenamiento. Ahora, mi pregunta es, en las condiciones actuales en Argentina, ¿se puede aplicar el justo a tiempo? Depende del rubro, pero no. Ahora está Cualquiera. complicado. ¿Qué rubro quiere? No sé, yo Ropa. estoy pensando en la carnicería de mi papá, por ejemplo. Bueno, en la carnicería. Listo, tomemos la carnicería. Si hay un corte de ruta, ¿cómo hace? Claro, se quedaría sin la mercadería. Está. Si hay, no sé, no vayamos al corte de ruta porque por ahí es una cuestión social o cultural o de reclamo. Una tormenta y quedó, como ha pasado muchas veces, que ha roto algún puente o algún asfalto y no se puede transitar y en vez de llegar hoy al mediodía le va a llegar mañana a las 9 de la mañana. ¿Qué hace? ¿Está? Entonces yo, para poder trabajar con esa situación, ¿sí? En Argentina no se da. Sí, tal vez lo deben haber visto en costo, tienen que tener un stock de seguridad o un stock amortiguador. ¿Lo vieron eso? No, no lo vi, pero sí es lógico. No. Ahora que lo estás explicando, sí. Bien. ¿El stock de seguridad qué es? A ver, determinar
particularmente cuánto demoro yo en hacer el pedido, cuánto demora el proveedor desde que hago el pedido que me llegue la mercadería, y tomar un plazo dependiendo del lugar, dependiendo de la cultura, dependiendo del contexto, un tiempo determinado para que yo no me quede sin mercadería. Es decir, no sé, vamos a ponerlo con números, y en el ejemplo del caso de la carnicería, supongamos que yo vendo 20 kilos por día. Desde que hago el pedido hasta que me llega la mercadería demora 2 días. Es decir, que yo ya ahí mínimamente tengo que tener 40 kilos de carne, ¿sí? Y lo que voy a tener presente es que se me puede retrasar máximo un día más. ¿Cuántos kilos de carne tengo que tener como un stock de seguridad? 60 kilos. 3 días de venta. ¿Está? ¿Puede ser que un día venda 25 kilos? Sí, claro, pero también puede ser un día que venda 12. ¿Está? Entonces yo lo que hago es sacar el tema promedio. Rápidamente es una situación de costos para que ustedes lo vean. Eso es el digamos, costo amortiguador o el costo de seguridad dentro de un pedido. ¿Está? Bueno, si yo acá tengo mucha mercadería, yo estoy teniendo, fíjense, se me está elevando el costo de almacenamiento, tengo material parado porque en una de esas, en esta empresa que tenía insumos para café, y creo que eran, a ver, ya lo miramos, un segundo, los insumos para café eran 1.794.000. Capaz que en una de esas yo necesito tener 800.000 pesos, que representan una X cantidad de kilos. Entonces yo tengo ahí parado casi 500, 600, 700.000 pesos, que yo lo podría eso destinar a otra cosa, o que formaran parte de mis ingresos. Eso es lo que me permite este análisis vertical. Plantear objetivos de análisis de cuidado de la plata. ¿Está claro? Sí, y si tenés en cuenta la inflación, porque Bueno, por ahí... a ver, ustedes recuerden que yo dije algo, no solamente la parte cultural, sino la situación de contexto. Si vos agarrás y me decís, mira, vamos al caso de la carne, eras la del papá carnicero, ¿no? Sí. Bueno, bien, yo tengo una cámara frigorífica que me permite guardar 2.000 kilos de carne. Por poner un número, no sé, 2.000 kilos de carne. Yo vendo 20 kilos de carne por día, ¿sí? Genial. Es decir, que tengo para una buena cantidad de días. Yo tengo el capital, ¿está? Para pagar esos 2.000 kilos de carne. Tengo la cámara, el espacio para guardarlo. ¿Lo puedo hacer? Y sí, lógico, porque por ahí tenés el tema de la inflación. Ahora, también la inflación, recuerden, que es un tema de economía que afecta el poder adquisitivo de la gente. Es decir, que si hay inflación significa que la plata cada vez vale menos. Entonces, por lo general, la gente va a disminuir el consumo, ¿sí? Y si vos disminuís el consumo y necesitas la plata, tenés que salir a liquidar la mercadería para poder hacerte rápidamente de plata. Entonces, lo que vos necesitas hacer es buscar algo de sentido común que te permita sí respaldarte de la inflación, ¿está? Pero no tener toda la plata metida en la cámara frigorífica. ¿Se entiende lo que digo? Sí, se entiende. ¿Está? Hay determinadas variables. Acá, obviamente que lo que te permite es, en cierta manera, este análisis que estamos viendo, es abrir un juego, ¿sí? De decir, che, mira, esto yo no lo había tenido en cuenta. A ver, de las personas que están acá, ¿quién trabaja? Yo sé que lo debo haber preguntado 472 millones de veces, pero como yo no tengo memoria. Sí, yo trabajo. Usted trabaja. Micaela dice que trabaja. ¿Quién más? Bien, yo les pregunto, donde ustedes trabajan, ¿saben cuál es el índice de morosidad que tiene el lugar donde ustedes trabajan? No, ni idea. Ni idea. Micaela, como no le anda el micrófono, seguramente va a escribir. A
A ver, ¿qué dice Micaela? No. Bien, fíjense, ahí ya no saben cuidar el dinero, no saben cuánta plata hay en la calle, y de esa plata que está en la calle, cuánto es lo que yo tengo que llevar a un abogado para que cobre la plata y hacerme de ese dinero, o cuánto sigo esperando. Es decir, ahí no tienen un procedimiento de gestión de cobranza. Y eso me afecta financieramente, porque eso está dentro de las cuentas por cobrar. ¿Está? Si yo hago la apertura de información y hago ese control, yo podría tener las cuentas por cobrar, deudores en gestión judicial, deudores incobrables. Entonces, realmente allí es donde yo puedo saber concretamente con cuánta plata cuento real. ¿Se entiende? Sí. Es decir, Sí. que con todos estos análisis lo que muestran son los desfasajes que yo puedo tener y a dónde puedo llevar o a dónde puedo ir manejando determinadas situaciones para ir haciendo eficiente el uso de mis recursos. En este caso, el recurso que estoy analizando es el de la plata. ¿Está? Yo quiero saber dónde está la plata. ¿Dónde, lo que yo trabajo, cómo se va a ver reflejado? ¿Sí? Que no trabaje para ver pasar el dinero, como pasa en esta empresa, que uno lo mira y dice, wow, está re bien, mirá, 23 millones de pesos. ¿Sí? Es decir, que está facturando aproximadamente 1.900.000 por mes. Buena facturación, sí, pero ¿cuánto me queda? Nada. O sea, a ver, imagínense que si yo quisiera, con todo lo que facturo, comprar un auto de contado, no lo puedo comprar. No llego a comprarlo, por ejemplo, estoy hablando de una estupidez que yo quiera hacer. ¿Está? Entonces, eso es lo que me permite. ¿Está claro hasta acá? Sí. ¿Alguna Sí, duda? ¿Alguna duda que tengan? Por ahora no. No. Bien, y si tienen duda, yo les recomiendo que busquen un profesor como la gente y se lo pregunten a él, no a mí. Vamos a detener acá la grabación.